Mateo 14, versículo 3 al 21. Bien, la predicación, mini predicación que he realizado se llama o se titula La compasión y la provisión sobreabundante. Vamos a leer el texto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él en otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando... Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el mar». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo, Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron, le adoraron y diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Bueno, voy a ser rápido. Esta palabra me llamaba muchísimo la atención porque creo que todos hemos pasado por momentos de angustia, momentos de decisiones. Y justo ayer le comentaba a los jóvenes que, bueno, no sé si lo saben, pero justo esta semana el casero nos llamó y nos dijeron que teníamos que abandonar la vivienda. Claro, ante esto nosotros lo pasamos bastante mal porque teníamos unas decisiones que habíamos tomado. Yo justo quería ser profesor y la verdad que tener que dejar la vivienda suponía un reorden de las decisiones que habíamos tomado. Y esto me llevó ayer a hablar sobre el tema de las decisiones y lo difícil que es, ¿no? Y aquí vemos cómo los discípulos de Jesús se encontraban en un momento difícil, en un momento en el cual estaba viendo que la tempestad, que la situación se le estaba yendo de las manos. Y de esta manera, pues, nosotros nos encontramos así, ¿no? Normalmente siempre buscamos una estabilidad en cuanto al trabajo, en cuanto a la vivienda, y que de alguna manera te zarandeen las olas de esa manera, pues la verdad que te deja un poco descolocado, ¿no? Sin embargo, algo que me ha llamado la atención del texto es la confianza que Jesús nos hace tener. En el versículo 27 dice: Jesús enseguida les habló diciendo: «Tened ánimo». Los discípulos estaban ahí en medio de la tempestad, de las olas, tenían miedo. Sin embargo, vieron a Jesús ir sobre el agua, y ahí vemos a Jesús como extiende la mano y dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». La verdad es que este versículo para mí en mi vida ha sido clave en las diferentes situaciones que hemos vivido, el poder entender la promesa, entender la confianza y la fe en el Señor, de pase lo que pase, Jesús nos dice: «Tened ánimo». Y creo que es la confianza que debemos tener, aunque todo se esté desmoronando, aunque tu vida creas que ha perdido sentido. Sin embargo, el Señor está ahí, escuchándote. El Señor está presto a ayudarte, ¿no?, en cualquier situación. Aunque hayas, como decía ayer los jóvenes, aunque hayas tomado una mala decisión, que hayas llegado a un punto de tu vida que digas: «Oye, esto no tiene salida, me voy a hundir, me voy a ahogar aquí». Sin embargo, aparece el Señor y te dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Y bueno, esto es lo que había traído para esta mañana, un poco un mensaje de tranquilidad, de confianza, de descanso,
en el Señor Jesús y que Él es soberano sobre todas las cosas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros problemas y que tenemos un Dios en el cual podemos acudir. No nos echa hacia un lado o no nos recibe, sino que en todo momento Él está tendiéndonos la mano. Más adelante lo podemos ver como Pedro se empieza a hundir. Y es interesante porque Pedro hace un acto de fe de bajarse de la barca e ir hacia el Señor, ¿no? Pero cuando se empieza a fijar en el mar, empieza a hundirse. Y clama, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor no le juzga, no le dice, oye, pero qué poca fe has tenido, sino simplemente le extiende su mano y lo ayuda a salir de esa situación tan difícil. Pues hermanos, pues que en esta mañana podemos reflejar, pensar en lo bueno que es el Señor y cuán bueno y cómo nos ayuda a salir de cualquier situación para poder darle la gloria y la honra solo a Él. Pues que el Señor bendiga así su palabra. Amén. Buenos días. En Éxodo 14 no tenía pensado participar, pero esta mañana leí un pasaje que iba relacionado con lo que estaba comentando Rubén, y solamente leerlo y destacar un versículo, el versículo 14. En Éxodo 14 me gustaría leer solamente el texto y pensando en el versículo 14, creo que encuentro cierto paralelismo en lo que estaba diciendo Rubén con lo que está sucediendo aquí. Cuando los israelitas van a cruzar el Mar Rojo, estaban pues pendientes de que no les siguieran los egipcios y que ellos no se encontrasen pues en medio de una situación mala en la que su vida corriese peligro, y ellos pues tuvieron dudas también, tuvieron miedo de que no se veían capaces de cruzar el mar, no creían en que el Señor tenía poder, ¿no? Y el 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y entonces, pues aquí vemos cómo ellos salieron detrás del pueblo de Egipto. Y vemos en el versículo 11, para no perder mucho tiempo, dice, y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aquí estamos viendo la duda del pueblo, del pueblo de que Dios estaba con ellos para sacarles y librarles de la esclavitud. Versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Aquí estamos viendo un poco de la similitud como de lo que compartía Rubén también. Como Moisés les estaba diciendo que no tuviesen temor, que el Señor iba a estar con ellos en medio del tránsito. Y que estuviesen tranquilos en medio de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Si adelantamos hacia adelante, ya vemos lo que sucedió. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió con toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vemos cómo pues, el pueblo de Israel pues, tenía que salir de la esclavitud por mandato de Jehová. Y vemos cómo el pueblo egipcio trató de perseguirles y de pues, acorralarles y matarles en el desierto. Después, ¿qué es lo que sucede? El pueblo de Israel duda de que el Señor tuviese poder para librarles y prefería incluso la situación en la que estaban antes a lo que les iba a pasar ahora. Sin embargo, ellos dudan, pero Moisés les dice que no teman, que estén tranquilos, que Jehová iba a pelear por ellos. Y vemos al final del versículo 31 cómo el pueblo temía a Jehová y le creyeron, y a Moisés también. Que el Señor bendiga su palabra. Buenos días a todos mis hermanos, a los que nos han saludado. Bien, la semana pasada Eliseo estaba hablando de Moisés y del llamado de Moisés y de todo lo que el Señor quería hacer con Moisés. En esta semana quería también hablar de un personaje también de la Biblia, un personaje curioso, se llamaba Jeremías. Y quería hablar sobre la vida de Jeremías, no me voy a extender, quiero ser breve, voy a ser breve. Vamos a Jeremías, capítulo 1, versículo 4 de Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Todos los llamados del Señor son iguales, pero claro, las respuestas de los que llaman son muy diferentes, ¿no? Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. ¿Se acuerdan de Moisés también? Moisés decía casi lo mismo: no sé hablar. ¿Cómo voy a hablar un pueblo tan grande? No estoy capacitado para hacerlo. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Estaba pensando, hermano, si Jeremías hubiera dicho que no, y hubiera insistido que no voy a hacer, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Moisés también se hubiera negado? Estaba pensando también, hermanos, en el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Conocimiento de Manasés, de Borja, de Sergio, otro Sergio, de todos los demás, de Adriel, de Eliseo, de Esteban, de Domingo, de Milagro. El Señor nos conoce a todos, nos conoce desde antes de nacer. Y el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, antes de nacer. ¿Podemos esquivar eso? ¿Podemos irnos por otro lado? En fin, ¿podemos esquivar lo que Dios quiere de nosotros? ¿Lo podemos hacer? Jonás lo intentó. ¿Se acuerdan de Jonás? No quería. Y estaba dándole vueltas a esto, hermano. El pueblo de Israel también fue escogido por Dios.
El Señor conocía lo que iba a ser el pueblo de Israel, claro que lo conocía. Sabía lo que iba a ser el pueblo de Israel. Sabía que iba a ser duro de servir. Pero aún así lo escogió. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros y sabe cómo somos nosotros. Sabe qué reacciones vamos a tener. Sabe exactamente lo que vamos a hacer. Pero dice que nos amó antes de nosotros nacer también. ¿Se acuerdan de la parábola de los dos hijos? En Mateo 21-28, uno de los hijos dijo, vete a ver la viña, vete a hacer la viña, y me dice ese hijo, ya voy, papá, yo voy. Y no fue. Y después el otro hijo dijo, que va. Yo no voy a ir porque tenía sus excusas, no sé, sus motivos, y al final fue. Eso me hace pensar, hermano. A veces somos reticentes a lo que el Señor quiere de nosotros. Pero, y también estaba pensando, hermano, y alguien lo estaba diciendo por ahí, bueno, había un comentario diciendo de que si el Señor nos escogió desde el principio, nos conoce desde el principio, nos ama desde el principio, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida no es igual que la de los demás de afuera, de los que no conocen a Cristo. Nosotros tenemos que hacer la diferencia de los demás. A veces es difícil hacer la diferencia. A veces nos entremezclamos con los demás y parece que no hay diferencia. Pero el Señor nos conoce. Y no podemos evitar, hermano, de que el Señor tiene para nosotros se cumpla. Se cumplió en Jeremías, se cumplió en Moisés, se cumplió, ¿se acuerdan de Elías también? Elías huyó, yo soy el único que ha quedado, y el Señor le dijo, no, tú no eres el único que ha quedado, quedan 7.000 todavía, que no han doblado la rodilla ante Baal. La mayoría de todos los siervos, de todos los personajes de la Biblia, la mayoría que el Señor ha llamado, siempre tenían excusa. La mayoría. Soy niño, yo no sé hablar, yo no estoy capacitado. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? El pueblo de Israel pasó de Dios sabiendo todas las maravillas que el Señor había hecho en el desierto. 40 años vagando en el desierto por causa de su incredulidad. Tenemos que autoexaminarnos y pensar en nosotros, y hacernos un autoexamen. Si el Señor me escogió desde el principio, no me queda otra, hermano, sino servir a Dios. Tenemos que dar una respuesta afirmativa a Dios. Sí, envíame a mí, como decía Isaías. Bueno, voy a dejarlo aquí. Pensemos en esto, hermano. Pensemos, porque no lo podemos evitar, Si el Señor nos ha llamado, se va a cumplir eso, Queramos o no queramos hacerlo, De alguna forma el Señor va a hacer un cambio en nuestra vida. Va a darnos una vuelta de tuerca para que se haga lo que el Señor ha destinado desde el principio, predestinado. Lo de la predestinación tengo mis dudas. Pero el Señor nos conoce perfectamente, al 100%. Sabe lo que somos, sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que fuimos, sabe lo que el futuro, sabe el presente, el pasado, lo conoce todo, absolutamente todo. Así que demos una respuesta afirmativa y pensemos que al Señor no se le oculta nada, Él lo sabe todo. Siendo así, hagamos la diferencia. Siendo así, pongámonos en las manos del Señor. El Señor nos va a capacitar, el Señor nos va a hacer todas las cosas posibles para nosotros. Bueno, para Él sea la honra y la gloria esta mañana. Amén. Bien, hermanos, buenos días a todos, a los que nos han saludado.
Esta mañana me gustaría llevarles al libro de Filemón. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y durante una de sus muchas prisiones. Y aunque es la carta más corta del Nuevo Testamento, no debemos subestimar su contenido, ni mucho menos las enseñanzas de las que el apóstol Pablo quiere transmitir en ella. Filemón era un ciudadano romano adinerado que vivía en Colosa y probablemente conoció a Pablo durante una de sus misiones en Éfeso, donde posteriormente se convirtió en seguidor de Jesús. En la carta vemos como Filemón tenía algún tipo de responsabilidad o liderazgo en la iglesia que estaba establecida en su casa, y eso podemos comprobarlo en el versículo 2 de la carta. Y como la mayoría de los patriarcas romanos de la época, Filemón tenía esclavos. Y uno de ellos se llamaba Onésimo. Y entre ellos surgió algún tipo de conflicto que Onésimo decidió huir de la casa de Filemón, perdón. Eventualmente vemos como Onésimo visita a Pablo en la prisión, y vemos como Pablo le predica del Evangelio, y vemos como Onésimo acepta al Señor y se hace seguidor de Jesús. Y en este contexto, Pablo se enfrenta a un problema y decide escribir esta carta, porque él decide pedirle a Filemón que perdone a Onésimo y que lo reciba, y ya no lo reciba como un esclavo como era antes, un esclavo fugitivo, sino que lo reciba como un hermano en Cristo. Y en la primera parte vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante. Vamos a leer el texto de Filemón. Los primeros versículos es más o menos una introducción, pero el versículo 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, nos ha sido confortado los corazones de los santos. Y aquí Pablo intercede por Onésimo, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún más tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque yo espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Vamos a ver un mensaje de reconciliación, y aquí me surge una reflexión. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido una situación similar a la de Filemón y Onésimo? ¿Cuántos de aquí hemos sido alguna vez Filemón, que hemos sido ofendidos por alguien? O tal vez hemos sido Onésimo, que nos han ofendido. Y hemos ofendido, e incluso hemos tenido que huir. O hemos sido Pablo, que nos ha cuadrado y hemos sido ese mediador entre un conflicto. Y la historia de Filemón y Onésimo nos enseña algo, que es la importancia de la reconciliación, incluso en las situaciones más complejas.
Y vemos un llamado en el versículo 6 que hemos leído, un llamado a la comunión. Y dice el versículo 6, lo volvemos a leer, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y aquí la palabra participación en otras traducciones se sustituye por comunión o por compañerismo. Y todas ellas vienen del griego de la palabra koinonía. Y Pablo destaca que todos los seguidores de Jesús son compañeros iguales, compartiendo la gracia y el amor de Dios. Pero para Pablo la koinonía no es solo un concepto abstracto, sino es algo que debemos llevar a la práctica. Y esta es la idea que impulsa a Pablo a escribir la carta a Filemón, que ponga en práctica su fe, perdonando y reconciliándose con Onésimo. Y vamos a ver en los versículos 10 y 11 la transformación de Onésimo. En el versículo 10, Pablo describe como Onésimo es su hijo espiritual. O sea, ya no es un esclavo, sino es un hermano. Ya no es alguien cualquiera, sino es su hermano. Y en el versículo 11 además añade un detalle significativo. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y aquí Pablo juega con el significado de Onésimo, que curiosamente significa útil. Antes era un esclavo inútil para Onésimo, pero ahora Pablo está resaltando que es una persona útil en Cristo, porque ya es un hermano para él. Y este versículo nos desafía a cambiar la manera de ver a los demás. ¿Cómo vemos a los demás? ¿A través de sus errores y fracasos del pasado? ¿O somos capaces de reconocer su valor y su potencial a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Y en los versículos 15 y 16 hay una petición del apóstol Pablo. O sea, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado. Y es que bajo la ley romana en ese momento, Filemón tenía el derecho de castigar, incluso de meter en prisión a Onésimo. Pero Pablo no solo le pide que le perdone, sino que haga mucho más que eso, que lo reciba como un igual, como un hermano en Cristo. Y esta petición, si nos paramos, desafía todo ese orden social establecido en ese momento. Y pone en práctica el mensaje del Evangelio, que en Cristo no hay distinción de rangos ni de posiciones sociales. Y en los versículos del 17 al 19 vemos esa jugada maestra del apóstol Pablo. Si estuviera jugando al ajedrez, pues sería como ese jaque a punto del jaque mate. Y dice el apóstol Pablo, así que, si me tienes por compañero, y ahí entra otra vez la palabra koinonía, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y aquí Pablo actúa como un mediador, dispuesto a absorber las consecuencias del error o el pecado de Onésimo. Y este es el mensaje central del Evangelio: reconciliación, gracia y perdón. Y es que debemos estar unidos en Cristo, y eso lo vemos en Colosenses 3, versículo 11, donde Pablo refuerza esta idea. Colosenses 3, versículo 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni ascita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En Cristo no hay barreras sociales, ni barreras étnicas, ni barreras culturales. Onésimo ya no era un esclavo, era un hermano amado. Y como conclusión, los versículos del 21 al 25, Pablo concluye expresando su confianza en Filemón y además le dice, confío en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y leyendo esta carta del apóstol, la breve carta,
Vemos como el apóstol Pablo no menciona la resurrección y la muerte de nuestro Señor Jesucristo por ningún lado. Pero es curioso porque dentro de la carta y todo el mensaje apunta hacia la cruz. Nos habla Pablo de la reconciliación. Pablo nos está hablando del perdón. Pablo nos habla del pago del pecado por otra persona. Pablo nos habla de la restauración de la identidad como hijos de Dios. Y todo esto refleja lo que el Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. La carta a Filemón es una guía práctica de cómo manejar conflictos y promover la reconciliación entre los hermanos, mostrando que en Cristo somos una familia. Y además una familia que comparte la misma necesidad de gracia del Señor. Yo me preguntaba si estamos dispuestos a seguir este ejemplo en nuestra vida diaria. Que el Señor le bendiga.